vidas. Gracias, Señor, por lo que va a exponer el hermano César y que, Señor, tú lo utilices a través de este Espíritu Santo para llegar a donde deba llegar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En los últimos años se ha visto una especie como de discusión que hay. Y precisamente estaba la hermana Alba haciendo comentarios de cómo hay gente que en vez de decirte Feliz Navidad, te dice Feliz Hanukkah. Y yo le respondía que el que en Panamá me dice Feliz Hanukkah, yo lo mando a que vaya a saludar a los judíos. Le digo, no, yo soy cristiano. Si me vas a saludar para esta época, dime Feliz Navidad. Si no, manténgase callado. Y en nuestro medio, hermanos, en Panamá, que no escapa de esa realidad, y en otros países de este planeta se ha dado siempre la controversia de que si celebrar la Navidad es pagano, que la Navidad deriva de una celebración pagana. Y la respuesta que nosotros, los que reconocemos a Jesús el Cristo como el Salvador, es que no es una festividad pagana. Y otros dicen, bueno, es que en la Biblia no hay ninguna orden directa de que se celebre el nacimiento del Señor. Pero tampoco hay una orden directa de que se recuerde la pasión y sufrimiento de Cristo previo a la muerte en su cruz. Sin embargo, nosotros dentro de la cristiandad tenemos estas celebraciones precisamente para enseñar a través de la práctica consecutiva, anual y permanente de que realmente hubo en la historia un suceso que se llamó el nacimiento del Salvador, que fue el cumplimiento de la Biblia y que hoy en día la cristiandad confesante lo usa como arma docente para dar testimonio de esa verdad bíblica. Otros dicen, bueno, pero lo que pasa es que en Navidad la gente hace escándalo. Pone su música salsosa y su merengue, su bachata y lo que menos se acuerde de Cristo. El hecho de que uno lo practique en mal no desvirtúa la celebración. El mal está en los que lo celebran mal, no en los que lo celebramos bien. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos precisamente a hacer un repaso, pudiese llamarse así, de lo que es todo ese evento que antecedió y que también ocurrió durante el mismo nacimiento del Señor. Y quisiera que me estuviesen acompañando con los siguientes pasajes. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25 y posteriormente Lucas capítulo 2 del 1 al 14. Mateo capítulo 1 del 18 al 25. ¿Qué dice este texto? Que de hecho, hermanos, es un texto que habla lo previo al nacimiento, es decir, nos habla de la víspera. Nosotros sabemos que víspera es algo que está por llegar, ¿verdad? Así como cuando decimos víspera de Año Nuevo porque todavía es 31. Bueno, estamos en víspera de la Navidad porque todavía no se ha dado la fecha. Entonces, ¿qué dice este pasaje, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25? Dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Antes de continuar, hermanos, y lo digo aprovechando que habemos cierta cantidad de personas, para que sepamos que el Evangelio según San Mateo fue un recuento de la vida del Señor Jesús
que escribió precisamente uno de sus apóstoles, Mateo Leví, el recaudador de impuestos, el que era publicano, traidor según los judíos, ¿verdad? De su época. ¿Por qué? Porque recogía impuestos para Roma. Precisamente ese hombre escribe el Evangelio para hablarles de Cristo a sus compatriotas judíos. Es decir, en este Evangelio se cuenta la vida de Jesús desde la óptica de los judíos de la época. Y por eso vamos a ver que ahí, hermanos, si usted lee el Evangelio según San Mateo, usted se va a dar cuenta que ahí se hace énfasis que Jesús se circuncidó, que Jesús se bautizó, que Jesús iba a la sinagoga, que Jesús agarró el rollo y lo leyó. ¿Por qué? Porque para los judíos era importante toda esa ceremonia. Y tiene sentido para un judío que el Mesías, que ellos esperan todavía, pero que en esa época se dio, hiciese todas esas cosas. Pero bueno, el que quiere ser incrédulo lo es, porque con todas esas señales ni siquiera la misma Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, así lo rechazaron. Pero bien, leemos el texto, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Pero también vamos a estar leyendo Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Este pasaje precisamente habla de la misma temática que habla Mateo, pero les voy a decir algo del contexto. Pero vengan a sentarse, no tengan miedo. Aquí o sea, mi saliva no llega hasta allá, así que no se preocupen. Sí, bien. La lectura que vamos a tener ahora es Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 14. ¿Qué hay con Lucas? Primero que nada, Lucas no era de los apóstoles del Señor. Lucas era apóstol, era discípulo de Pablo, del apóstol Pablo. Además, Lucas no era judío, Lucas era griego. ¿Qué más? Lucas no era predicador. Bueno, sí, lo hacía. Lucas era médico. Por lo tanto, en este evangelio que vamos a ver, para que se animen a leerlo todo, el evangelio según San Lucas es un evangelio orientado a mostrarle la biografía, la vida del Señor a los que no son judíos. Y lo hace con una exactitud cronológica que ni Flavio Josefo ni Heródoto, los historiadores grandes que la historia, valga la redundancia, reconoce, han tenido
tanta exactitud y tanta puntualidad. Pero leamos lo que dice Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 14. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Un comercial ahí, yo me llamo así, como él, nada más que al revés. Yo me llamo César Augusto. Esa es una cuñita ahí, para que sepan cómo me llamo. Y curioso, usted va a ver que esto no lo menciona Mateo, lo menciona Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas está precisamente exaltando que la óptica gentil romana. Por lo tanto, menciona aquí al emperador de la época, que era Augusto César. Bien, versículo 2 dice: este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Les comento, eran 4 vigilias. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, mis estimados hermanos, tenemos aquí 2 pasajes que muestran el mismo suceso previo y durante el nacimiento, uno desde la perspectiva hebrea, judía de la época, como dicen algunos estudiosos de todo esto, de la vida de ese tiempo, de los judíos del segundo templo, y este es Mateo, y otro pasaje que habla de la óptica gentil, greco-romana. Bueno, y decimos que es del judaísmo el segundo templo, porque el templo que reconstruyó Herodes no era el tercer templo, era el segundo templo. Era el templo que después que Nabucodonosor destruyó el primero, reconstruyen algunos líderes que regresan de Babilonia, entre esos Esdras, Nehemías y demás, Zorobabel y demás. Ese segundo templo posteriormente fue profanado. Hablábamos hace un rato de que la Hanukkah, que precisamente es la festividad judía que se celebra, que cae precisamente el 22-23 de diciembre, más o menos por ahí, porque cae en el solsticio de invierno. Acordémonos que los judíos tienen un calendario lunar, ¿verdad? Así que en el solsticio de invierno cae la Hanukkah y se celebra la purificación del templo. La purificación de ese segundo templo. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que lo purificaran? Bueno, en Israel hubo una revuelta en donde se sacrifica un cerdo, un marrano, un lechón, encima del altar, donde se sacrificaban las ovejas. Entonces se hizo una profanación. A eso la Biblia le llama la abominación desoladora. Posteriormente hubo una revuelta y
se hace pues lo que es la Hanukkah, que de hecho a la Hanukkah le dicen el Festival de las Luces, porque se vuelve a encender la luz para los judíos, pues, en ese aspecto. Entonces, ¿qué tenemos, mis hermanos, en Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25? Tenemos precisamente, hermanos, que José, un hombre que según los historiadores cuentan, era mucho mayor que María. Posiblemente le llevaba como unos 15 a 20 años de edad. Si María tenía 15, porque a esa edad era que se casaban, José tenía 30. O si era 20 la diferencia, entonces tenía 35. No era mal visto, ni se le decía a esa gente en ese tiempo que eran viejos verdes ni nada de eso. Era parte de la cultura. Por si acaso. Por si acaso. No, ahora sí no lo hagamos porque vamos presos. Eso no lo hagamos. Pero un hombre mucho mayor que María se compromete en matrimonio. Y es lo que vemos precisamente en el capítulo 1, versículo 18, cuando dice que estando desposada María, su madre, con José. ¿Qué era el desposarse? Desposarse, hermanos, era el comprometerse en matrimonio. María estaba comprometida con José y de hecho para el compromiso en esa época se hacía un evento, se hacía una ceremonia y delante de la sociedad ellos estaban casados en proceso de ir cumpliendo algunos requisitos para después consumar el matrimonio, tener hijos y demás. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que en ese proceso de compromiso se halló. Es decir, José se dio cuenta que María estaba encinta y no era de él. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo, es decir, ¿cómo se dieron cuenta? Y creo que hasta el sol de hoy, en nuestra época, uno se da cuenta que una mujer está encinta cuando se le abulta el vientre. Bueno, precisamente la palabra encinta o concebido en el griego, y digo el griego aquí a los que nos visitan porque el Nuevo Testamento originalmente fue escrito en idioma griego. Se tradujo después posteriormente a los demás idiomas. La palabra griega para conseguir es gastri. ¿A qué le suena gastri? A la barriga, al estómago, a gastrigel, sí, a gastronomía. Es decir, José se dio cuenta que el envoltorio del abdomen a María le había crecido. Curiosamente, oiga, él dijo, oye, este barrigón no es mío. Y dice, el versículo 19, que José, su marido, como era justo, no quería infamarla. No quería infamarla, sino que quiso dejarla secretamente. Aquí, curiosamente, él como esposo ya oficial, nada más que estaba en proceso de consumación, no quería denunciarla o exponerla a la vergüenza pública. Si José, después de haberse dado cuenta del embarazo de María, que no era de él, iban de los ancianos de la ciudad, allá en Nazaret. Sí. Porque ellos vivían en Nazaret, ¿verdad? Ajá. Y le decía a los ancianos, yo estoy comprometida con esta mujer, yo no le he tocado, y mira, la ve, en sí. ¿Usted sabe lo que pasaba? A María la lapidaban, es decir, a cualquier mujer.
la lapidaban, ¿sí? La mataban a pedra. Entonces, miren lo justo y lo buena persona que era, porque, oiga, eso ocurre aquí en nuestro medio. Un hombre se da cuenta que su esposa lo engañó, va a sacar el revólver y la rellena de balas. José, ¿qué hizo? José, no queriendo infamarla, quiso dejarla secretamente. Quiso repudiarla a ocultas. Pero ¿cómo se repudiaba a ocultas? Abandonando a la mujer simplemente. Porque el repudio legal era ir a los ancianos y decirle a esta mujer me quemó, esta mujer me engañó. Y entonces decían, ah, sí, la revisaban, la revisaban y la lapidaban. No quiso hacer eso. Él quería simplemente abandonarla. Pero pensando en esto, miren que lo tenía preocupado. Pensando él en esto, el ángel le dijo, no temas, porque lo que en ella es engendrado, lo que en ella está gestándose, es del Espíritu Santo, es de Dios. De hecho, los judíos hoy en día, desde esa época, mantienen una leyenda, vamos a decir, la leyenda negra respecto al nacimiento de Jesús, que es que dicen que Jesús fue hijo de un affair de María con un soldado romano. Por eso que a Jesús, los que hemos leído la Biblia, le decían hijo de prostitución. No, de prostitución, ahí santo. Hijo de fornicación. Ni que María fuese prostituta, pero hijo de fornicación, es decir, que había sido producto del engaño. Y a Jesús se lo dijeron en el momento de su previo a su muerte. Le dijeron que fuera hijo de fornicación. O sea, judío 100% no era y bueno, le dijeron una serie de cosas. Y le dijo, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Nosotros los que creemos y celebramos este nacimiento anualmente, tenemos que saber que lo celebramos porque ese nacimiento se dio de manera sobrenatural, porque era la única manera que el Salvador pudiese cargar con nuestros pecados. Yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿qué pensarían de mí si yo ahora me declaro el Salvador de la humanidad? Y les digo que puedo cargar con todos los pecados de ustedes. Así que me voy a exponer a que me crucifiquen por ahí. Lo primero que pregunto es, ¿me van a creer o no? No. Exacto. Y te voy a decir, no puedo ni con los míos, voy a poder cargar con el de la humanidad completa. ¿Verdad? Ok, ¿qué relación tiene que Jesús haya nacido sobrenaturalmente de Dios directamente? Que haya sido engendrado por Dios. El único que puede cargar el pecado de los hombres es Dios mismo. Pero tenía que hacerse hombre. Porque era la manera en que Dios se hacía empático con el hombre. Que Dios experimentaba las carencias y deficiencias del ser humano. Cuando nosotros decimos Dios se encarnó, pues estamos diciendo no solamente que Jesús tenía dos naturalezas, sino que fue la forma que Dios usó para poder librarnos de su propia ira por el pecado y de identificarse con el ser humano. Porque no podíamos crucificar un espíritu, teníamos que crucificar a un hombre, pero tenía que ser Dios mismo, que no había pecado, para poder cargar con todos los pecados. De esa manera tenía que darse.
Y dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, yo tengo muchos conocidos que se llaman Jesús. De hecho, el vecino al lado se llama Jesús. Y mi esposa le da mucha risa cuando las personas se llaman así. Porque dice Jesús de la tierra. Siempre a todos los Jesús que ella conoce le dice Jesús de la tierra. No, precisamente eso es lo que iba a comentar. Pero, ¿saben lo que significa Jesús? De hecho, la palabra Jesús es la forma griega de un nombre hebreo. El nombre hebreo es Josué. ¿Y saben qué significa Josué? Yahvé es salvación. O para nosotros, en latinizándolo, Jehová es salvación. Por lo tanto, el mismo nombre que le puso el ángel al momento que iban a nacer, identificaba su misión. El Salvador. Así que por eso que a mi esposa le da risa, ¿no? Que se llaman Jesús y no salvan a nadie, ¿verdad? Y es muy, y yo le digo, miren, si fuese por los nombres, yo sería emperador ahorita y tuviera un imperio vasto y tuvieran las Galías y en la Hispania y en la Bética y en la Tarraconense y en la Bélgica y en la Germania y en todo eso. Y en la África, en el norte de África, no me decimos así, pero nada de eso tengo esta casita nada más, gracias a Dios. Como le decía, el nombre es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo aquel que cree en el Señor es parte de su pueblo, se hace su pueblo, y el Señor le salva, le borra sus pecados. Sabe que la realidad de ser pecadores no nos las va a quitar nadie, pero la culpa o la pena por ser pecadores sí nos las quita el Señor. Amén. Y de eso es que nos salva, porque nos salva es de la pena, del castigo. Miren, usted y yo vamos a seguir siendo pecadores. De hecho, cuando el Señor transforme nuestros cuerpos, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible se vista de incorrupción, pues nosotros vamos a tener de alguna manera memoria de que ese cuerpo glorificado, ese ser glorificado que tenemos, no lo debemos o no lo obtuvimos por nuestra naturaleza, porque si no nos lo hubiese obtenido, fue por el poder y la misericordia de Dios. Dice este pasaje y termina: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De hecho, era importante que María fuese virgen. Y miren, voy a hacer una pregunta y espero no avergonzar a nadie. Voy a hacerla de la manera más científica posible. La virginidad de una mujer no se pierde con el coito. Se pierde con el parto. Sí. Cuando la mujer da por primera vez a luz, ya no es virgen. Sí. ¿Usted no lo sabía, licenciada? Sí. ¿Por qué María era virgen? En primer lugar, porque no la tocó ningún hombre. Y segundo, porque concibió de Dios. Y era la única manera de poder traer a la carne a Dios. Y es por eso que se llama el título que la Biblia le pone a ese que nació hace más de 2000 años, es Emmanuel. Emmanuel es un término que significa Dios con nosotros. Miren, Dios nunca estuvo caminando entre los hombres, haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Lo hizo cuando Jesús se hizo carne, cuando Jesús nació, cuando Jesús creció e inició su ministerio. Y los poquitos que le reconocieron, lo reconocieron
y los poquitos que le reconocimos, bueno, ahora le reconocimos también. Pero esa fue el único momento. Mis estimados hermanos, aquí vemos eso, importante para la óptica hebrea. Pero ¿qué hay de la óptica gentil que leímos nosotros en Lucas? El pasaje de Lucas nos empieza diciendo que se había promulgado en aquellos días un edicto de parte de Augusto César. ¿Y quién era Augusto César? Primero, no era yo me llamo César Augusto. Pero ¿quién era Augusto César? Era Gayo Octaviano, nieto de Julio César, que adquirió la herencia, por decirlo así, o el derecho a ser elevado a emperador, porque él había sido adoptado por el hijo de Julio César. Es decir, él era un gobernante ilegítimo, pero por el hecho de adoptarlo. Y miren lo interesante de esto, hermano. Posiblemente no lo tenía contemplado aquí para decirlo, pero Augusto César fue adoptado por el hijo de Julio César. El hijo de Julio César muere y posteriormente él hereda el imperio romano y lo gobierna. Y se hace patente aquí cuando dice que en su época se hizo un censo. Bueno, la adopción era un trámite legal que le daba plenos derechos a cualquier persona. Bueno, de igual manera, a través de la fe en Jesucristo, ese que celebramos que nació, el Señor nos adopta y nos da plenos derechos. Plenos derechos. Pero bueno, seguimos. Dice que este censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Y dice el versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias. ¿Qué era esto, mis estimados hermanos? De que guardaban y velaban las vigilias. Bien, eran obviamente pastores que tenían que permanecer en vela y alojarse a la intemperie en un redil que no era de ellos. De hecho, la palabra velar viene de una palabra griega que es agrauleo, que viene de agros, que significa campo. Y guardaban viene de fulaque, que no tenemos ninguna palabra en castellano que se parezca, pero significa guardar y guardia. Además de ello está en el campo con un montón de ovejas que no eran de ellos, las tenían que proteger de la inclemencia del tiempo, de las fieras de la noche. Y estos pastores eran de la clasificación social más baja que había en su época. De hecho, David, el ancestro más reconocido de Jesús, era pastor. Su familia era una familia de pastores. Y es por eso, hermanos, que nosotros vemos que en la Biblia dice, tú, Belén Efrata, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, y de ti saldrá el que regirá. ¿Por qué? Porque Belén era un pueblucho de puros pastores, es decir, de pura gente de la más baja categoría. Y de ahí salió el rey David, y de ahí salió el Salvador. Precisamente Dios le da un mensaje, pero como un golpe de boxeador al plexo solar a los sacerdotes de la época. Porque los ángeles no fueron al templo a revelarle eso al sumo sacerdote y a los levitas. ¿A quién se lo fue? A los pastores. De hecho, miren, para poner en paralelo, esto no está aquí, pero voy a poner en paralelo. Cuando los magos llegaron de Oriente,
diciendo que había nacido el rey de los judíos, fue a esa clase social, al rey Herodes y a los sacerdotes, y ¿qué hicieron ellos? De una vez tramaron para eliminarlo. No eran dignos. Nosotros tampoco lo éramos, y creo que lo somos, pero el Señor nos ha hecho dignos porque ha querido que ese mensaje llegue a nosotros, mis estimados hermanos. ¿Qué nosotros anunciamos? Precisamente anunciamos durante el nacimiento del Señor esto, que el Señor busca lo vil y menospreciado para hacerlo grande. Y al final, mis estimados hermanos, en esta perspectiva que Lucas tiene desde el punto de vista gentil, no hebreo, pagano, él dice que los ángeles decían en una multitud de huestes, que de hecho quiero que veamos, la palabra multitud es una palabra que dice plexos, de donde viene la palabra en español pletórico. ¿Y qué significa? Plenitud. O sea, la plenitud, ahora dice las huestes, la plenitud, y huestes significa ejército, la plenitud del ejército de ángeles, es decir, cuando hablamos de plenitud, que eran todos los ángeles. Un evento tan especial que hizo que todos los ángeles se manifestaran. ¿A quién? A la clase social más baja, pero la que tenía el corazón dispuesto para creer en el Señor. ¿Y qué dijeron esos ángeles? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban evocando que Jesús precisamente vino a traer paz en la tierra. Buena voluntad para con los hombres. Es la manifestación, mis estimados hermanos, de la buena voluntad que Dios tiene para con los hombres. Muchos dicen, cuando declaran esto, que dice que y a los hombres de buena voluntad. Miren, hermanos, no hay ningún hombre de buena voluntad. Porque si tuviésemos buena voluntad, estaríamos todos buscando al Señor, arrodillados en este momento, postrados, confesando los pecados, pidiendo a Dios perdón, etcétera. Pero no, nada más miremos alrededor y nos vamos a dar cuenta que la gente está en otra cosa. Ningún hombre es de buena voluntad. El Señor tuvo buena voluntad para con los hombres y lo manifestó en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, cuando alguien nos diga que la Navidad es pagana, podemos hacer dos cosas: tener la paciencia para responderle, o si no, simplemente reírnos y decirle, bueno, allá tú. Pero realmente no es así. El Señor, pues, los bendiga a cada uno de ustedes. Bien, hermanos, vamos a ponernos en pie. Vamos a estar entonando un himno y posteriormente le voy a pedir al hermano Reinaldo que nos esté dirigiendo una oración final. El himno 624, a Dios el Padre Celestial. A la cuenta de 3. El himno no está ahí. Me disculpan, el himno no está ahí en la zona. A Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre Celestial.